entre las propuestas de iniciativa que tiene ya el Congreso de la Unión, son dos cambios importantes. ¿Pero qué se busca? Número uno, que el INE investigue y que sea el INE quien determine a qué partido o cómo está involucrado el crimen organizado, el narcotráfico en un proceso electoral. Pero más que se llegue a deshacer una candidatura, incluso un partido en un municipio o en un estado. Eso es lo que propone el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión. Esta propuesta de reforma la plantea ahora mismo el coordinador de los diputados del tricolor, Rubén Moreira. Propone también determinar la imprescriptibilidad de delitos relacionados con este tipo de intervención. De entrada dice, si mataron a un candidato es porque obviamente el narcotráfico está inmiscuido, el crimen organizado está inmiscuido. Y se me vienen innumerables hechos en Sonora. La muerte de Abel Murrieta, lo que denunció Ricardo Burs, que no pudo avanzar en algunos municipios de la entidad porque fue amenazado su equipo de trabajo. Por supuesto que le preguntamos a Rubén Moreira qué partido actualmente está involucrado con el narco. Dio su respuesta. Y pues qué aspira el PRI y si ve intenciones, obviamente, de que esta iniciativa, esta propuesta, sea impulsada al interior del Congreso de la Unión. La charla que tuvimos en exclusiva para Radio Fórmula Sonora con justamente el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de la Unión, Rubén Moreira. Sobre todo para prohibir o dar o cortar de tajo cualquier acceso que pueda tener el crimen organizado en los próximos procesos electorales, pero también pues en la política del país. Contábamos ahí alguna parte de las propuestas y la pregunta que nos hacemos directo y que quiero hacérsela es ¿cómo sería? ¿Cómo detener la incursión del crimen organizado en las elecciones? Pareciera que es algo imposible porque es el enemigo silencioso. Bueno, mire, primero tiene usted razón, es un enemigo brutal de la democracia y del país. Y no solamente se conforma pues con las actividades delictivas que iniciaron ellos, el trasiego de droga, la venta, en fin, sino que empiezan a ocupar todo el espectro de la sociedad mexicana, entre ellos la elección de candidatas y candidatos. En ocasiones, pues presionándolos, asesinándolos, impidiendo que se hagan campañas. Y en otras, pues hombre, es evidente que algunos de los seleccionados pues tienen ya una relación con las fuerzas del crimen. Ahora, esta iniciativa que yo presento pretende darle a las autoridades herramientas. Por ejemplo, que no prescriban los homicidios contra candidatos o los ataques contra candidatos. Por ejemplo, que una elección se suspenda ante el asesinato de candidatos. Ahora mismo es muy común ver, que asesinan a un candidato y que el que iba en segundo lugar pues resulta ganador. Entonces tenemos que entregarle a los autoridades herramientas, y entre ellas algunas que pues tomarse en cuenta son extremas, pero la disolución de municipios y la disolución de partidos. Pues ahí debe haber una enorme tentación del crimen organizado por hacer partidos estatales, por ejemplo. Entonces, más allá de que en este momento se vaya a aplicar, se requieren esas herramientas para combatir el narcotráfico. Hay actualmente, imagino que por eso surge esta iniciativa, pruebas de que el crimen organizado puede estar desde ya operando el proceso electoral, por ejemplo, de Coahuila, Estado de México. ¿Hay indicios? O la del 2024, por ejemplo, coordinador. Mire, en Coahuila le quiero decir que hoy es el segundo estado más seguro del país. Vivimos en algún momento días terribles y ahora las cosas son muy distintas. Desde el 2013 se fue mejorando paulatinamente hasta que ahora es segundo estado más tranquilo de nuestro país. Pero lo que sí le puedo decir es que hay municipios, por ejemplo, en el estado de Jalisco, sin autoridad, o que hay un sinnúmero de municipios en varios estados donde los alcaldes son rehenes del crimen organizado. Hay extensas zonas del país donde no se puede hacer campaña electoral porque el crimen lo prohíbe. Hay lugares donde, curiosamente, y lo pongo entrecomillado, solamente se postulan hombres y no mujeres, porque al parecer el crimen es más fácil que
se postulen hombres o tratar con hombres. En el estado de Jalisco, pues se ha dado el caso de que hay municipios donde nadie compite y es una especie de silencio sobre una actividad que todo el mundo sabe que se está dando, que es la presión que ejerce los criminales sobre candidatos y sobre autoridades, que en algunos casos llegan a extremo de cobrarles cuota. Sí. Coordinador Rubén Moreira, además de cobrar cuota o además de presionar pues con la violencia, ¿qué otros métodos tiene el crimen organizado para participar en elecciones? ¿Votos, acarreo de personas, dinero? ¿Cómo participa el crimen organizado en nuestro país en las elecciones? Asesinan a candidatos, presionan a los partidos para determinado sexo o determinados candidatos, movilizan. Y hay ejemplos, ustedes lo han visto en el estado de Tamaulipas, movilizaciones. Usted vio que en algunas partes de este país, el estado de Michoacán es uno de ellos, pues las boletas aparecían cruzadas en serie por determinado candidato. Hay lugares donde no se puede hacer campaña. Mire, me tengo que preservar el nombre, pero algún compañero mío de la anterior legislatura, de la 64, dice, yo ya no voy a la elección. Dice, porque tengo que pagar cuota o piso, como se dice coloquialmente, al crimen organizado. Entonces, pues estas cosas no pueden suceder, ¿no? Bueno, ahora queda como una propuesta para reforma. ¿Qué tocaría? ¿Qué sigue, coordinador? ¿Ponerlo en qué comisión? ¿Ante qué comisiones? ¿Cómo es el proceso en el Congreso de la Unión? Mi propuesta tiene dos áreas. Una de una reforma constitucional para dotar de más atribuciones al INE y otra de reformas a leyes secundarias, por ejemplo, la prescripción de delitos, la no prescripción de delitos para hacer taros, o por ejemplo la suspensión de los procesos electorales. Estas ya ingresaron estas iniciativas y deben de turnarse a la Comisión de Reforma Electoral y a la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo espero que se desahogue y que se puedan dar, si no todas las cosas que estamos promoviendo, pues algunos instrumentos a la autoridad. Me preocupa que el INE en muchas ocasiones se queda corto en algo que todos sabemos, que es la intromisión del crimen en esto. ¿Cómo sería la participación del INE, por ejemplo, en esta iniciativa, si se llegase a aprobar? Yo estoy proponiendo dos instrumentos. Uno, y que no cuesta, o cuesta relativamente poco. Un observatorio que le esté diciendo a la sociedad, mira, en tales partes no se puede hacer campaña, que esté revelándonos frecuencias, que esté revelándonos prácticas y que diga, mira, en tal parte resulta que siempre son hombres los candidatos, o en tal parte nada más hay un solo partido. ¿Por qué está sucediendo eso? Entonces, que esté revelando esas conductas, ¿no? Y por otro lado, un comisionado que investigue y que tenga facultades para revisar gastos de campaña, que tenga facultades para interponer denuncias, un comisionado que esté abocado a eso. El INE gasta muchísimo dinero en foros de todo tipo, temas de género, temas de acciones afirmativas. Qué bueno, pues muy pocos, yo no podría decir que ninguno, pero no recuerdo uno donde se esté analizando, donde haya foros y traiga expertos del mundo a analizar lo que está pasando en el narcotráfico interviniendo en las elecciones. Coordinador, ¿hay algún partido que esté apoyado por el crimen organizado o que le haya operado el crimen organizado en pasadas o recientes elecciones? Pero yo lo que estoy seguro es que el crimen interviene. ¿Por qué? Pues la primera prueba, se asesina candidatos, se secuestra candidatos y luego además es evidente que hay municipios donde el crimen ya manda totalmente. Bueno, pues si manda en la vida pública, en la vida social, si controla el territorio, pues evidentemente dificulta la democracia. Coordinador, preguntarle como por última,
¿Cómo ve esta iniciativa? ¿La ve votándose y saliendo avante en el Congreso de la Unión? ¿Considera que puede haber obstáculo, oposición a esta iniciativa, a esta propuesta? Yo espero que sí, que seamos generosos con la sociedad mexicana, que tenemos herramientas para combatir el crimen antes de que sea demasiado tarde. Por último, preguntarle, ahora un poco en tema del PRI, ¿cómo su opinión sobre la reciente alianza que hizo el PRI, el PAN, el PRD, la avala como coordinador de la bancada y pues si usted apoya a Alejandro Moreno en su permanencia como dirigente nacional? Empiezo por lo segundo, claro que lo apoyo, pero además déjeme le digo, la alianza del 2021, la del 2022 y esta son impulso de él. Y le quiero decir, en el 2021 muchas voces que hoy están a favor de la alianza y que incluso realizan alguna crítica, no querían la alianza en el 21, no querían esa alianza. Y ahora que empezó a surtir frutos, bueno, pues entonces se pasan al otro lado exigiendo la alianza y está bien, pero hay que recordar que esta fue producto del impulso de Alejandro Moreno. Ahí están las palabras que dijo. Pues tenemos que preguntarle obviamente sobre este tema político, pero bueno, en concreto la propuesta antinarco para las elecciones en México.